El viernes pasado nosotros no alcanzamos a terminar esta guía, pero le hicimos casi toda, ya nos faltaban unas preguntitas al final. Esta habilidad, ¿se acuerdan? Yo no le he subido aún esto en el Classroom porque faltaban las últimas preguntas, pero es la última estrategia de todas las habilidades que vimos, ¿no es cierto? En total vimos, ¿cuántas eran? Como 11, 12, ya, muchas estrategias, y esta es la última, que es juzgar el contenido del contexto. Relacionar el texto que nosotros leemos, que casi siempre es, ¿no es cierto?, una obra literaria, y saber de qué época es, ¿ya? Pero no solo porque dice abajo, ¿no es cierto? Dice abajo que podríamos decir en la parte que nos dice cuál es el autor, de dónde lo sacaron, etcétera, podríamos saber, sino que por diferentes señales, marcas, palabras que hay en el texto, uno puede darse cuenta, así como el Michael se daba harto cuenta el otro día, que este primer texto era de la Edad Media, porque estaba este conde, estaba el rey, que incluso el Michael se acordaba que eran las cruzadas, y había Dios que era, ¿no es cierto?, hablaban tanto de Dios. Entonces, con eso nosotros sabíamos que era de la Edad Media. Y al final uno lo que tiene que hacer es juzgar si es pertinente la obra es coherente, y obvio que sí, obvio que sí, porque no nos podríamos hablar aquí de ovni, porque no tiene nada que ver si una obra de la Edad Media. En esa época no estaría en eso. Es una obra coherente que es propio de ese periodo, porque tiene esas señales. Y eso era lo principal. Ya, nosotros habíamos visto, no lo voy a repetir todo, chiquillos, porque está en la grabación, pero nos faltaba este poquitito, que era este segundo texto. Mira, aquí rápidamente hay que hacer una lectura crítica del texto y los acontecimientos principales. ¿De qué se trata la obra? ¿Qué pasa en la obra? ¿Cuáles son los hechos principales? En el paso 2, identificar el texto de información que te permita reconocer el tipo de sociedad que se ve reflejado en él. Por ejemplo, eso que nombraban tanto a Dios, ser una sociedad teocéntrica, etc. Relaciona la obra con su contexto. ¿Cuál es el contexto histórico y cultural que se ve reflejado en la obra? Nosotros vimos que había guerra, había noble, había reyes, edad media, etc. ¿Y qué tipo de mundo se representa? Describen. El tipo de mundo había. Y aquí lo aplicaban, y una respuesta era, por ejemplo, la derrota de Rosenvalle, que era el texto anterior, forma parte de un cantar de gesta anónimo medieval, que eran obras muy comunes en ese periodo del siglo XI, es decir, del 1000 y algo, 1040, 1050. Su contexto es de las cruzadas. Ustedes también lo habían identificado, que ensalza la guerra en nombre de Dios. Muestra una visión de mundo teocéntrica. Dios era lo más importante, por eso incluso era anónima, porque no importaba que la otra gente, tu coetáneo, es decir, la gente que estaba alrededor tuyo, te recordara, ni menos la trascendencia por los años. No le importaba al hombre, lo único que le importaba era acceder a otro periodo. Muestra una vida de mundo teocéntrica enfocada en valores espirituales. En el ámbito político representa un orden monárquico altamente jerarquizado. El texto refleja una visión religiosa y guerrera de la realidad, en la que son muy importantes los valores como el valor, la honra, la lealtad, el perdón de los pecados y la salvación del alma. Todo lo que uno conoce como lo que está en la Biblia. ¿Se acuerdan que yo le decía que incluso en el texto había relatos que eran propios de la Biblia, cuando decía tú que levantaste a Lázaro después de la muerte, ¿no? Y Daniel de los leones? Esas frases son específicas de la Biblia que ahí se conocen. Y yo les digo que es muy necesario, los que lo hacen en el cuaderno, que anoten la síntesis, porque ahí está el resumen de la estrategia, y no copiamos todos los pasos, pues, copiamos solamente la síntesis. Entonces, para relacionar la obra con su contexto, debe reconocer en la información que entrega al texto las referencias
al contexto social y cultural. Con dichos elementos puedes analizar los aspectos del contexto que se intenta destacar y descubrir la visión de mundo que ésta refleja. La visión de mundo que ésta refleja. ¿De qué época? Y ustedes saben que el hombre piensa, siente, ve el mundo de manera distinta de acuerdo al periodo en que le ha tocado vivir. Por eso ustedes a veces tienen un pensamiento, una forma de ver las cosas, y sus papás y sus abuelos tienen otra. Pues. Ustedes incluso en las generaciones que están contemporáneas, se tiene diferencia de opinión. Y sabemos de, por ejemplo, los abuelos de ustedes son del periodo de los años 60, 50, 70, y los papás de ustedes pueden ser de los 70, los 80, tienen distintas formas de ver y de sentir, los gustos, las modas, todo cambia porque el hombre cambia, de acuerdo, porque es propio de nuestra naturaleza. Por eso se han desarrollado las civilizaciones, por eso hemos tenido, ¿no es cierto?, no somos iguales a cuando eran los hombres del Cromañón y hombres de la primera época. Y teníamos este segundo texto que era del Lazarillo de Tormes, que yo incluso le mostré una canción donde describíamos aquí el texto, y habíamos hecho la primera pregunta, a ver si nos acordamos para ver, que no lo tengo que leer de nuevo, para ver si se acuerdan. ¿Qué cosa había rara? A ver, ¿en qué momento histórico se sitúa el relato? Identifica marcas textuales que te permiten inferirlo. ¿De qué época era este texto, chiquillos? Del Lazarillo de Tormes. A ver si alguien se acuerda. Porque lo vimos el viernes, pero que no vimos todas las preguntas. ¿De qué época era? Edad media, edad moderna, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. ¿De cuál de las cuatro? Mire, a ver, lo vamos a leer entonces de nuevo. Ya que me podía ayudar en la lectura. Era un poquito que estoy agrandando la... Ya. Ya dice, tratado tercero, como Lázaro se asentó con un escudero y de lo que le acaeció con él. De esta manera me fue forzado sacar fuerzas de flaqueza, y poco a poco, con ayuda de las buenas gentes, di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo, a donde en la merced de Dios, desde a 15 días, se me y cerró la herida. Y mientras estaba malo, siempre me daban algunas limosnas. Más después que estuve sano, todos me decían, tú bellaco y gallofero eres, busca un amo a quien sirvas. ¿Y dónde se hallará ese? Decía yo entre mí, si Dios agora de nuevo, como crió el mundo, no le criase. Andando así, discurriendo de puerta en puerta, con harto poco remedio, porque ya la caridad se subió al cielo, topóme Dios con un escudero que iba por la calle con razonable vestido, bien peinado, su paso y compás en orden. Miróme y yo él y díjome, muchacho, ¿buscas amo? Yo le dije, sí señor, pues vente tras mí, me respondió, que Dios te ha hecho merced en topar conmigo. ¿Alguna buena oración rezaste hoy? Y seguíle dando gracias a Dios por lo que oí, y también me parecía, según su hábito y continente, de ser que yo había menester. Era de mañana cuando mi tercer amo topé y llevóme tras sí gran parte de la ciudad. Pasábamos por las plazas, 12 vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba y aún deseaba que allí me quería cargar de lo que se vendía, porque esta era propia hora cuando suele proveer de lo necesario, más muy atendido paso pasaba por estas cosas. Por ventura no lo ve aquí
a su contento, decía yo, y querrá que lo compremos en otro cabo. De esta manera anduvimos hasta que dio las 11. Entonces entró en la iglesia mayor y yo tras él, y muy devotamente le vi oír misa y los otros oficios divinos hasta que todo fue acabado y la gente ida. Entonces salimos de la iglesia. A buen paso tendido comenzamos a ir por la calle abajo. Yo iba el más alegre mundo en ver que no habíamos ocupado en buscar de comer. Bien consideré que debía ser hombre mi nuevo amo, que se proveía en junto y que ya la comida estaría a punto tal y como yo lo deseaba, y aún lo había menester. En este tiempo dio el reloj la 1 después del mediodía, y llegamos a una casa, ante la cual mi amo se paró y yo con él, y derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo, sacó una llave de la manga y abrió su puerta y entramos a casa. Anónimo en el Lazarillo de Tormes, Madrid, Santillana, 1996, fragmento. Esto decíamos que no nos teníamos que fijar que era del 96 porque esto es mucho antes, mucho antes. ¿Qué era lo primero que les llamaba la atención, chiquillos? Maite, ¿te acuerdas? La forma de hablar. La forma de hablar, ¿no es cierto? No es igual a la que nosotros usamos hoy día, o como estaba escrito el otro texto, que estaba súper adaptada. Por ejemplo, ¿qué palabra rara había? De esta junta, que no está Exacto. también, a ver, Palabras que hoy día no usamos, por ejemplo. de esta, De esta, igual, mira, estaba, por ejemplo, merced, ahora a nadie le decimos merced, decimos usted nada más. Usted de Dios con la merced, tampoco decimos, mírome también. claro, mira, y usando el verbo bellaco, gallofero, ¿a quién le decimos bellaco, gallofero? No, no es muy común. Acá dice muchacho, y nosotros decimos muchacho. Así como yo le digo la forma de pensar, sentir y todo, el hombre también cambia el lenguaje. Po. El lenguaje es algo dinámico, vivo, que conforme pasa el tiempo van sucediendo nuevas cosas, nuevas formas, nuevas influencias. Entonces el lenguaje cambia y aquí se estaba formando recién la lengua española, se estaba dando las matrices de este lenguaje y estaba de esta manera. Entonces, ya, sabíamos que el lenguaje era malo. ¿Y se acuerdan del video, chiquillo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se ve? ¿Había algo? ¿Se vestían igual que nosotros? Es que ahora yo no bajé el video porque ya lo habíamos visto el viernes. Era con capa, creo que era. Sí, ¿No? andaban con capa, ¿no es cierto? Muy bien. Andaban con capa o vestido de otro. El niño no, porque, bueno, el protagonista es un niño, habíamos dicho. Es un niño que era un niño de calle porque no tenía para comer. ¿Ya? Pero el momento histórico, ¿de qué época? ¿De qué época? ¿Me están ustedes identificando? La ropa, el lenguaje, que ya identificamos las marcas textuales, pero nos falta esta parte de la pregunta. Moderna. Exacto, muy bien. La época moderna, muy bien. Porque, mira, lo miramos, sabíamos que no era de la Edad Media, porque no es de la época antigua, porque tendría que haber muchos dioses y todo eso, y no era tanto, había presencia de Dios acá, pero no tan preponderante como en el primer texto, que es la Edad Media y que donde habían peleas, luchas. Aquí no se ve lucha, sino que había una cosa más de indigencia, porque el niño el Lazarillo, se tiene que acercar a las personas para que le den de comer. No, no tiene ni una otra opción. Este también lo habíamos hecho, parece. ¿Qué factores sociales, religiosos? Lo dijimos recién. ¿Se creía en Dios o no acá, chiquillo? ¿Se cree en Dios en esta lectura? ¿Se habla de Dios en alguna parte? Sí. Sí, en varias partes. Entonces también es una sociedad religiosa. Eso podemos identificar. Es una sociedad religiosa, sociales. Este niño, lo acabo de decir, ¿de qué clase social era?
este Lázaro, ¿de qué clase social era? ¿Era un niño como ustedes? ¿O era un niño de rico? ¿O era un niño de qué tipo? Era un niño pobre en situación de calle. Exacto, muy bien, nos queda muy poquitito. Era un niño pobre en situación de calle, ahí lo estábamos bien. Económico, quiere decir que había pobreza, pues chiquillos. Pobreza, si ¿Era de había clase niños baja? pidiendo. ¿Quién me dijo algo? Si había gente pidiendo en la calle, hay niños, se nota que hay pobreza, porque en una sociedad bien, ¿no es cierto?, con un tema de bienestar y todo, no deberían haber. Y culturales que iban a misa, que usaban la capa, ese tipo de cosas. Ahí teníamos la 2. Y la 3, a ver si alcanzamos antes del minuto. Antes del minuto. ¿Qué valor social se le otorgaba a los niños? ¿Cómo eran tratados los niños, chiquillos? Esclavo. Como esclavos, porque decían tenían amos. Decía, buscaba un amo, y vamos, como esclavo. Y la última, ¿qué información puede ser útil para comprender mejor el